Nuevamente bienvenidos a todos a esta sala de agroecología de la 10ª jornada de las ciencias agropecuarias de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Río Cuarto. Tenemos el gusto este año de estar compartiendo con Martín, que es oriundo de Tres Arroyos, ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal, ha estudiado su posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es director de investigación del INTA Barros. Muchísimas gracias por haber accedido tan abiertamente, tan amablemente a participar de esta sala de agroecología, que es el segundo año que tenemos sala de agroecología en la facultad, lo cual para nosotros es muy importante, es un precedente importante de que de alguna manera se va haciendo más visible y también así es esa demanda que hay en el medio de la agroecología, como nos contaba Martín en los momentos antes de empezar con la charla, que ahora nos va a compartir. Él nos decía esa demanda cada vez más fuerte del medio. La verdad que también esté bueno que desde la facultad se pueda dar ese espacio para compartir. Martín viene investigando en temas, lo que es sistemas productivos sustentables, viene participando en congresos, publicando sobre cultivos doble propósito, experiencias de transición agroecológica en gran escala, las cuestiones del suelo, así que bueno, la verdad, muy gustosos de tenerte con nosotros, Martín Zamora, que no dije el apellido. Muchísimas gracias. Y bueno, te dejamos que empieces con tu disertación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos los organizadores, a la facultad, por la invitación. La verdad que para mí sí es un placer estar acá y un gusto, sobre todo compartiendo experiencias de agroecología que para nosotros es muy grato, digamos, poder, siempre que vos tenés una experiencia en estas actividades y compartirlo con estudiantes, con docentes, profesionales. La verdad que es un gusto. Bueno, yo si quieren vamos a arrancar, digamos, esto. Nosotros venimos trabajando, como dijiste Andrea, de hace varios años, aplicando los principios de la agroecología a gran escala, digamos, a cultivos extensivos. Entonces yo puse ese título, digamos, de la agroecología a gran escala, otro modelo de producción, o si es posible la agroecología aplicarla a gran escala de producción. Si bien hoy ya vemos que hay muchas experiencias en distintas partes de distintas provincias, dentro de cada una de las provincias hay experiencias, pero bueno, siempre se discute, se debate mucho los distintos modelos de producción y por ahí siempre la agroecología como que no hay información científica o hay poca información de cuestiones vinculadas a la parte técnica, pero también a la parte económica o a la parte de resultados económicos o ambientales. Entonces, creo que esta es una muy buena experiencia, digamos, y la idea mía entonces es presentar justamente algunas cuestiones vinculadas a esto, básicamente apuntando a un módulo que tenemos en la experimental acá en Barro, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos en el partido de Tres Arroyos, donde hace el año 2010 arrancamos con esta temática, digamos, de tratar de evaluar los sistemas productivos, el sistema productivo actual y el modelo basado en los principios de la agroecología. Entonces, como para ir avanzando y tratar de ir redondeando en unos 40 minutos más o menos la charla, yo le quería mostrar algunas cuestiones vinculadas a por qué tenemos que cambiar. Entonces, bueno, esto es lo que vemos hoy, ¿no? Si nosotros nos paramos hoy en cualquier lugar de la región pampeana y vemos los cultivos, vemos este tipo de cultivos uniformes, de especies únicas, donde cualquier otra planta, otra especie que vemos en ese lote es llamada plaga o maleza, algo malo, que va a competir por recursos en nuestro sistema, por consiguiente lo tengo que eliminar. Y esta forma de producción, sea cultivo de soja, trigo, maíz, cual fuere, esto es lo que hoy es sinónimo de eficiencia, de éxito. Tener cultivo de ese tipo es sinónimo de placer, efectividad, eficiencia. Pero bueno, esto no es
algo que no tiene costo, sino más bien es una problemática que está asociada, digamos, justamente a estas cuestiones que hoy vemos en muchos de los campos, muchos de los productores, ¿no? Para mantener esos cultivos libres de plagas, malezas, enfermedades, obviamente que tenemos que hacer uso de cada vez más aplicaciones de químicos para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, cada vez que hay una plaga o una enfermedad, tengo que recurrir a un químico, si hay una maleza, tengo que recurrir a otro químico, pero también hoy, desde hace muchos años, vemos que los suelos cada vez aportan menos nutrientes a nuestros cultivos y por consiguiente esa diferencia entre lo que necesita el cultivo y lo que aporta el suelo, obviamente está sacado también o está siendo usado, digamos, esos nutrientes a partir de fertilizantes químicos también, ¿no? Que el productor también compra. Entonces, esta es una situación que vemos que es como un círculo vicioso que nunca se termina, dado básicamente por una forma de ver o de pensar la agricultura, ¿no? Entonces, esas decisiones que toma el productor para tener ese tipo de cultivos van apuntados a resolver síntomas. O sea, ¿qué son los síntomas? Son las consecuencias de aplicar una forma de ver la agricultura, ¿no? Las decisiones que toma el productor. Entonces, cuando aparece un síntoma de deficiencia de algún nutriente, entonces voy a la agronomía y compro el fertilizante para aportar ese fertilizante, ¿no? Lo mismo ocurre cuando aparece una maleza, una plaga, una enfermedad. Entonces, hoy lo que se hace en la agricultura actual apunta a solucionar las consecuencias de aplicar una forma de agricultura. Pero bueno, si hacemos una mirada hacia atrás, ¿dónde y cuándo se generó esta manera de ver la agricultura? Y claramente es el tema de la revolución verde, que el ambiente tiene que estar al servicio de un genotipo que fue creado para tener altísimo potencial de rendimiento. Entonces, para que se exprese ese potencial de rendimiento, tiene que el ambiente también tiene que estar, digamos, al servicio de ese genotipo. Y eso es lo que hace que ese incremento, digamos, en la cantidad de insumos que necesitamos para acomodar el ambiente, para que entonces ese genotipo funcione, ha hecho que haya tenido varias cuestiones vinculadas a esto, ¿no? Pero entonces se puso foco en eso, digamos, en lograr ese alto rendimiento para esas pocas variedades, en lugar de conservar una alta variabilidad genética que permita, digamos, tener adaptaciones de las plantas a los distintos ambientes que tenemos, ¿no? Y ese es como dice Sarandon, no es el problema de esta forma de ver la agricultura, es el alto costo ambiental que genera, que hasta ahora no lo veníamos viendo muy bien, y que también se nos olvidó que todo lo que son producciones, alimentos, sistemas productivos, tanto sea a escala extensiva como intensiva, son sustentados en sistemas biológicos. Todos son procesos biológicos que ocurren en la naturaleza, pero esto que hemos hecho en los últimos años, con esta mirada de la revolución verde, hemos cambiado parte de esos sistemas biológicos transformándonos en cuestiones más vinculadas a lo químico, ¿no? Entonces, eso hace que se haya puesto mucho foco en el rendimiento, o sea, todos los químicos que yo pongo es para mejorar el rendimiento, pero sin pensar en todo el resto del sistema productivo, que son sistemas básicamente complejos, ¿no? Este es un caso de un productor que se los muestro acá en nuestra zona porque a nosotros nos llama mucho la atención. Un productor de 650 hectáreas que podría estar en cualquier parte de la región pampeana. Este productor produce 3 especies, o 3 tipos de granos: maíz, cebada y trigo, con estos rendimientos, ¿no? 9.000, 5.500 y 5.000 kilos, básicamente un promedio de varios años, ¿no? Bueno, para poder mantener esa productividad con 650 hectáreas, necesita anualmente unos $175.000 que tiene que comprar en el mercado insumos para poder mantener esa producción. Si lo sacamos en términos de hectáreas, es alrededor de unos 280, casi $300 por hectárea que necesita solamente comprar de insumos
en las agronomías para poder mantener esa producción y que en definitiva lo que se transforma es un riesgo económico muy grande cuando ese productor puede tener algún proceso ecológico no del todo evaluado, como puede ser una helada, una determinada plaga que aparezca y demás, y que disminuya o tenga un impacto negativo sobre el rendimiento, al otro año tiene que volver a sembrar, tiene que volver a comprar esos otros insumos. Entonces, de esta manera es como a veces los productores van quedando en el camino porque no pueden seguir produciendo. Entonces terminan arrendando los campos, yéndose a la ciudad y dejan de ser, digamos, productores, que es lo que ellos quisieron ser desde siempre, ¿no? Entonces, para nosotros se necesita un cambio de mirada de este sistema actual que tenemos, con muy pocos cultivos, ¿no? Donde se generan productos, pero para que este sistema funcione, cada vez se necesitan más insumos, o sea que entren cada vez más insumos al campo, combustibles, herbicidas, insecticidas, fungicidas, semillas, ¿no? Entonces, esto funciona como un sistema industrial, por eso hablamos de agricultura industrial, porque entran insumos, funciona la fábrica y sale el producto. No obstante, esto ha hecho que se generen algunos problemas, como hablábamos recién, esos problemas que no estamos diciendo que fueron hechos a propósito, ni que nadie, en general nadie busca que se generen esos problemas, pero hay evidencias cada vez más grandes de los problemas que están ocurriendo. Ahora vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, vemos que esos problemas, estas externalidades que nosotros llamamos, son cada vez más grandes, pensados los sistemas de esta manera. Entonces, para poder cosechar granos, cada vez entran más fertilizantes, sobre todo los fósforo, nitrógeno, pero hoy también otros nutrientes como azufre, zinc, boro, semillas, todas son semillas que el productor tiene que comprar, básicamente, externo, digamos, a su sistema productivo, fungicidas, combustibles, insecticidas, herbicidas. ¿Para qué? Para eliminar justamente las plagas, las malezas, y con eso haga que no afecte la producción de granos, digamos, de su establecimiento. Pero como les decía, se fueron generando algunas externalidades. Por eso nosotros estamos convencidos que el sistema actual de producción es insustentable desde lo productivo económico, social y ambiental. Y hay muchísimas demostraciones científicas que lo avalan, digamos, ¿no? Una es la aparición, ustedes ya conocen, la aparición de cada vez más cantidad de malezas resistentes o de plantas espontáneas que se han ido haciendo de alguna manera resistentes a distintos tipos o formas de acción de los plaguicidas, ¿no? Cada vez hay más, todos los meses aparece alguna especie nueva que es denunciada, digamos, bueno, y esto a partir del año 2010 se ha ido incrementando, digamos, de una manera notable, y eso genera, digamos, desde la mirada de la agricultura actual, cada vez se piensa de la misma forma, digamos, para eliminar el problema. Cada vez más herbicidas, cada vez más mezcla de plaguicidas y aumento de dosis. Entonces, con la mirada actual, lo único que se piensa es en seguir tratando de mantener los cultivos libres de malezas a partir de mayor uso de insumos químicos, ¿no? Hay otro problema muy importante que ha empezado a aparecer en los productores, y por ahí, cuando estábamos hablando recién antes de empezar la charla, justamente esto de que hay muchos de los productores que nos llaman porque los productores no quieren usar más químicos, no quieren usar más plaguicidas, pero por otro lado a veces también nos llaman por cuestiones vinculadas a temas económicos, lo mismo que hablé recién, digamos, de ese productor de 650 hectáreas. Fíjense que la evolución del rendimiento en el partido de Tres Arroyos, digamos, datos de acá de la chacra experimental de Barru, donde yo trabajo, por ejemplo, para el caso del trigo, ¿no? Desde el año 88, o sea, hace más de 20 años,
El incremento anual de rendimiento de las variedades de trigos más modernas es de alrededor de 47 a 50 kilos de granos de aumento de rendimiento por hectárea año, digamos, ¿no? Más o menos 50 kilos por hectárea. Eso significa un incremento de $8 por hectárea. Si ponemos un valor histórico del valor del trigo, ¿no? El precio del trigo que le pagan al productor. Entonces, más o menos son $8 que el productor va recibiendo anualmente extra, digamos, por ese incremento en el rendimiento. Pero, ¿qué pasa con los costos? Miren, acá en el segundo gráfico, en la línea azul, yo les muestro cómo se incrementaron los costos. Estos costos están determinados año a año de acuerdo a la tecnología que se usaba en cada uno de esos años. Entonces, en el año 99, el costo de sembrar una hectárea de trigo en desarrollo estaba entre 150 y $200 por hectárea. Y de esta manera fue incrementándose paulatinamente, de acuerdo a los distintos valores que tenemos durante varios años, digamos. Siempre hay, digamos, precios diferentes de un año de otro, pero bueno, hoy tenemos muchos valores que superamos los $400. Hoy estamos casi en valores de $500 por hectárea de costo para sembrar una hectárea de trigo en desarrollo. Entonces, si el incremento de rendimiento es de $8 por hectárea año, la evolución del costo es de $15 por hectárea. O sea, esto evidentemente, si nosotros trasladamos y nos ponemos a pensar unos 10 años más adelante, esto se va a ir complicando, digamos. ¿Por qué? Porque el productor cada vez va a necesitar comprar más cantidad de insumos, el costo se va a ir incrementando y por consiguiente tiene que incrementar sí o sí el rendimiento. Pero ese rendimiento no alcanza, digamos, ese plus de rendimiento que va logrando todos los años no alcanza para, para completar o para poner ese valor, digamos, de incremento o para pagar ese incremento en el costo. Entonces, siempre el margen bruto, la plata que le queda en el bolsillo al productor es cada vez menos. Ese es un problema que hemos visto reiteradamente. Bueno, ustedes ya saben lo que es la problemática de la cantidad de plaguicidas que se aplican. Yo esta cuenta la hice para nuestra área de influencia de la experimental. Son 4 partidos de la provincia de Buenos Aires, 1.800.000 hectáreas, para poder hacer todos estos cultivos, que son los que se hacen con estas hectáreas sembradas que tenemos, digamos. Para eso se necesitan alrededor de 9,5 millones de litros de glifosato. Estoy pensando solamente en glifosato. Después a esto hay que sumarle los otros plaguicidas, ¿no? Insecticidas, fungicidas, otro tipo de herbicidas, ¿no? Eso significa alrededor de casi 500.000 bidones plásticos, digamos, que se tiran al ambiente anualmente. Casi 500.000. Y esto ya llevamos casi 30 años o 20 años al menos, ¿no? De esta forma de producción, ¿no? Y si cada bidón o el residuo que queda dentro de cada bidón, supongamos que no todos los productores hacen triple lavado, puede quedar dentro de esos bidones alrededor de 28.000 litros dispersados en el ambiente. Generalmente están ubicados en los lugares, ahí como está la foto, donde tenemos bidones desparramados cerca de los molinos, de las aguadas. Y eso genera muchos problemas, ¿no? Y los problemas que genera son estos, digamos, ¿no? Este es un trabajo de la ingeniera, de la doctora Aparicio, del INTA Balcarce, donde les muestro simplemente que los plaguicidas aparecen en cualquier matriz ambiental que se busquen, digamos, ¿no? Entonces, en el suelo, por ejemplo, de todas las muestras que han tomado en el INTA Balcarce para medir residuos de plaguicidas, en el 100% de las muestras hay tanto glifosato como AMPA, que es el primer metabolito del glifosato, que es igualmente tóxico que el glifosato. Cuando hablamos de sedimento es el barrito ese más cerca, digamos, del fondo de las lagunas o de los arroyos, casi, fíjense, entre un 60 y un 80% de ese barro de lagunas, arroyos, tiene residuos de plaguicidas. En el material particulado
que viene arrastrado por el agua de los arroyos de las lagunas, y casi el 60% tiene. Fíjense cómo, sea el lugar que sea, bueno, de estos hay muchos casos, hay mucha información científica ya que avala todas estas cuestiones, en donde vemos que esta forma que hoy tenemos de hacer agricultura trae todos estos problemas, ¿no? Fíjense cómo venimos avanzando, ¿no? Problemas de maleza, problemas de costo, problemas de residuos de plaguicidas en distintas matrices ambientales, problemas de pérdida de fertilidad de suelo. Bueno, este fue un estudio realizado también por gente de INTA Balcarce, Hernán Rosa, en el año 2019, donde mostró todos estos mapitas de toda la región pampeana y cómo vamos perdiendo fertilidad, cómo vamos perdiendo nutrientes. Este es el caso, digamos, de la materia orgánica, ¿no? Cómo estaban los suelos prístinos, el contenido de materia orgánica que teníamos y cómo las manchas, digamos, de menor materia orgánica, que son las rojas, que fueron incrementándose, y las de mayor materia orgánica, que eran las verde oscuro, casi hoy, en el año 2018, no tenemos casi materia orgánica de esos niveles que teníamos en situaciones críticas. O sea, hemos perdido materia orgánica, hemos perdido otros nutrientes, como estos mapitas que yo les muestro acá. Puede haber otros también, como de fósforo, de zinc. Es notable la cantidad de nutrientes que hemos perdido de los suelos. Y no significa solamente se perdió nutrientes, se perdió materia orgánica. Cuando perdemos materia orgánica, perdemos también fertilidad física de los suelos, todo lo que es estructura del suelo, poros, macroporos, que es la importancia de que entre el agua en el suelo, se almacene y después pueda ser aprovechado por las plantas, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hacen que nosotros consideremos que esta forma que hoy tenemos de hacer agricultura es insustentable. Lo mismo ocurre cuando hablamos de ganadería, ¿no? La ganadería también la producimos usando la misma mirada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los animales tienen un problema de parásitos, usamos ivermectina, que es casi un insecticida que le damos a los animales y que, en definitiva, pasa por el tracto digestivo del animal y ese residuo de ivermectina queda también en la bosta del animal. Cuando los primeros insectos o artrópodos que atacan a las bostas, para reciclarlas, digamos, y hacer ese reciclado que es natural que ocurra en los suelos, bueno, esos escarabajos estercoleros, la primera coprofauna que aparece, se termina muriendo porque son insectos, digamos. Entonces, hoy en nuestros sistemas productivos las bostas quedan momificadas, no hay actividad biológica abajo de esas bostas. Entonces, también, digamos, lo mismo que ocurre cuando hacemos agricultura, también en la producción animal está ocurriendo, ¿no? Bueno, son todas consecuencias, esto ya creo que muchos lo han visto, pero esto es un caso muy emblemático porque es un estudio realizado por un uruguayo acá en Argentina, donde estudió las arañas, digamos, y el efecto que tenían, que sufrían esas arañas por el efecto del glifosato. Pero ¿cómo? Pero si el glifosato es un herbicida, ¿cómo que tiene efecto sobre un artrópodo? Bueno, justamente, no las mata, pero las afecta. ¿En qué las afecta? Y en la forma básicamente de hacer la tela. En vez de hacer esta tela auricular, hace telas muy diferentes, y esto hace que, bueno, con estas telas que hace, digamos, por estar afectadas con el glifosato, no puedan cazar sus presas, digamos. Y sus presas son básicamente insectos que son considerados plagas para la agricultura. Básicamente tucudas. Entonces, fíjense como una forma de hacer agricultura, una forma de pensar la agricultura, trae consecuencias sobre todos los otros, todos los demás partes, digamos, del sistema, ¿no? Todas las demás partes, digamos, donde todo está interactuando, pero que cómo voy a ir afectando cada una de esas partes, esos puntos que tienen los sistemas complejos, y de esa manera desaparecen los enemigos naturales de las plagas, desaparecen
muchas veces los organismos encargados de reciclaje. Entonces, todas estas cuestiones están vinculadas a la forma que hoy, o son las consecuencias o las externalidades que generamos cuando pensamos los sistemas como los pensamos actualmente. Lo mismo ocurre con la pérdida de productores. Esto no me voy a detener demasiado, pero según el censo de productores realizado en Argentina, que se realiza cada 10 años aproximadamente, en los últimos 30 años hemos perdido 158.000 productores. De 378.000 productores que teníamos en el año 88, hoy tenemos 222.000. Digamos, todo consecuencia de aplicar una forma de hacer agricultura. Y lo que no dijimos hasta ahora es la problemática de esos residuos de plaguicidas que quedan en muchos de nuestros alimentos. Un caso típico, el de la miel. No me voy a detener, pero bueno, ya conocen ustedes la problemática de la miel, la concentración, digamos, de glifosato en miel, están por encima, de la miel argentina están por encima de los niveles considerados umbrales. Lo mismo ocurre con las frutas, las hortalizas, ¿no? Todo esto son problemas muy, muy importantes porque nosotros vamos a consumir nuestros alimentos que pensamos son alimentos sanos y sin embargo tienen residuos de plaguicidas que nos pueden ocasionar grandes problemas, digamos, de salud, ¿no? Entonces, esperaríamos que cambie o que suceda algo distinto si durante 30, 40, 50 años hicimos lo mismo, en donde sembramos cultivos únicos, o sea, monoespecíficos, de una sola especie, continuamente cultivos de una sola especie. Eso hace que los suelos se desbalanceen nutricionalmente. O sea, hay grandes extracciones de nutrientes y prácticamente no se reponen o se reponen uno o dos. Eso hace que la fertilidad de los suelos esté minimizada. Como la fertilidad de los suelos hoy está minimizada, como les decía anteriormente, necesito aplicar fertilizantes químicos, básicamente nitrógeno y fósforo, para los cultivos, pero también los aprovechan las malezas, que esas malezas son las que están, digamos, de alguna manera más capacitadas para competir, ¿no? Entonces, creo super malezas. Entonces, estos fertilizantes químicos y estas malezas, que para controlar estas malezas tengo que usar herbicidas, o sea, más químicos, hace que estos cultivos crezcan también desbalanceados nutricionalmente. ¿Por qué? Porque los únicos fertilizantes que uso es con nitrógeno y fósforo. Entonces tienen mucha concentración de nitrógeno los cultivos y eso hace que se desbalanceen nutricionalmente esos cultivos internamente, y entonces se vuelven susceptibles a plagas y enfermedades. Como son susceptibles o se enferman o tienen plagas, lo que hago es usar insecticidas y fungicidas. Todo esto, los fertilizantes químicos, los herbicidas, los pesticidas, todo eso disminuye la actividad, la propia actividad biológica que tiene que tener los suelos. Entonces, esto se forma como un círculo vicioso de la cual el productor no puede salir. No puede salir, no puede salir, y por consiguiente tiene hoy los problemas que está teniendo. Entonces tenemos el productor atado a múltiples dependencias. El productor es hoy dependiente del clima, dependiente de los mercados, dependiente de los plaguicidas, o sea, de los insumos químicos, dependiente de las políticas públicas agropecuarias. Entonces, hoy el productor se siente muy agobiado frente a este panorama que hoy tienen nuestros productores, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y si estas son preguntas, digamos, de Sarandón, ¿no? Cada vez que él presenta una charla las pone, digamos, porque creo que es una forma de poder, digamos, de alguna manera, hacernos encontrar respuestas, digamos, frente a la forma, digamos, que hoy tenemos de producción, ¿no? Son estas las consecuencias inevitables de la agricultura. Es el precio que tenemos que pagar. Como tenemos que alimentarnos, bueno, el precio que tenemos que pagar es que haya cada vez menos productores, que haya muchísima contaminación, que haya residuos de plaguicidas en los alimentos, o hay otras alternativas. Y justamente acá es donde nosotros entramos a pensar un poquito más el tema de la agroecología, ese cambio de este sistema que hoy lo veíamos, muy simplificados, muy básicos, donde generan muchas externalidades, cambiar a un sistema
mucho más complejo, más difícil de manejar, por supuesto, con muchas más interrelaciones entre los componentes de ese sistema. Y si esto funciona, va a requerir muchísimo menos insumos, pero va a generar la misma cantidad de productos, pero más diversificados. Eso es lo que nosotros se propone desde la agroecología, ¿no? Que los productos sean diversificados. Y si esto funciona, al necesitar menos insumos, genera también muchas menos externalidades. No vamos a decir que no genera externalidades, pero sí genera muchísimo menos. Entonces la agroecología propone un nuevo paradigma de entender y actuar básicamente en la vida, en el cuidado de la salud, la vida, el ambiente, los bienes naturales, la relación con los seres vivos, los vínculos entre las personas. Pero también como ciencia desarrolla las bases para el diseño y manejo de ecosistemas sustentables, ambientalmente amigables, económicamente viables y socialmente justos. También es concebida como una práctica productiva que se sustenta en los principios basados de la tecnología de procesos, que va mucho más allá de producir sin agroquímicos. No es solamente producir sin agroquímicos. Promueve y fortalece, por un lado, los procesos biológicos, la diversidad natural, tanto la natural como la cultivada, la fertilidad natural de los suelos, de manera que se expresen todos los mecanismos de esas interrelaciones que hoy necesitamos entre esos componentes del sistema, ¿no? Para que brinden también esos servicios ecosistémicos que son muy necesarios hoy y que la agricultura actual está teniendo tantos inconvenientes. Y también se concibe como un movimiento donde la agroecología se sustenta o sustenta la propuesta de soberanía alimentaria, ¿no? Es que nosotros como ciudadanos, como pueblo, podamos definir cómo queremos alimentarnos, y cómo, dónde y por qué, digamos, todas las preguntas, digamos, las podamos responder nosotros y podemos tener, digamos, justamente libertad como para elegir. Entonces, nosotros arrancamos hace varios años con esta propuesta y yo lo que quería mostrarles es algunos resultados de lo que hemos realizado y cómo venimos consiguiendo cómo venimos aplicando esos principios de la agroecología en un sistema productivo actual extensivo y lo comparamos con un sistema actual. Ese sistema actual es un sistema de siembra directa y buenas prácticas agrícolas. Entonces, aplicamos esos principios de la agroecología desde hace más de 10 años. Yo les quiero mostrar, en principio, cómo hacemos los cultivos, básicamente muy cortito, y les quiero mostrar, por último, algunos resultados que hemos tenido, digamos, que es lo más interesante, ¿no? Entonces, por un lado, lo que nosotros pensamos o diseñamos en el sistema agroecológico es un aumento en la biodiversidad, tanto la cultivada como toda la natural, digamos, o la que circunda, digamos, a los sistemas productivos. Entonces, para aumentar esa biodiversidad cultivada, tenemos que cambiar la secuencia de cultivos, pensar en policultivos, o sea, cultivos con distintas especies, integrar la ganadería y pensar en construir la fertilidad biológica de los suelos. Entonces, por ejemplo, el año 2011 arrancamos sembrando una avena vicia, luego de esa avena vicia se sembró un sorgo con soja. Fíjense cómo nosotros vamos combinando diferentes gramíneas con leguminosas. Las leguminosas muchas veces cumplen un rol muy importante, que es la de fijar biológicamente el nitrógeno, pero tiene otros roles que cada vez lo vamos descubriendo y vamos viendo de siempre tener estos policultivos, avenas vicias, sorgos con soja, pueden ser intersembradas, mezcladas. Luego de eso hemos sembrado trigo mezclados con trébol o alfalfa, o sea, una gramínea con dos leguminosas, para luego poder obtener este tipo de cultivos, donde ya vemos acá que hay alfalfa, hay vicia, hay trébol, hay avena, hay algunas plantas espontáneas. Lo que queremos es mejorar la biodiversidad de esos lotes, con flores, con distintas hojas, con distintas raíces, pero todo unido, todo en conjunto, ¿no? Entonces, a esto le sumamos después la ganadería en distintos momentos. Algunos cultivos, el objetivo es producir forraje, en otros es producir grano. La idea es entonces ir incorporando la ganadería e integrando esa ganadería, ¿no? en el mismo lote y en el mismo sistema. Entonces, de esta manera
podemos ir construyendo todo esto de aumentar la biodiversidad, construir la fertilidad, integrar la ganadería, reciclaje. Vamos cumpliendo varios de los principios de la agroecología, digamos, dentro del sistema, ¿no? Y esto es lo que comparamos después con el sistema actual de producción, que como ustedes saben, es una rotación básicamente, en nuestro caso, de trigo, soja, ¿no? Trigo, soja en siembra directa y con buenas prácticas. Entonces, esto es lo que podemos comparar, ¿no? Pero también podríamos haber utilizado los principios de la agroecología para generar en sistemas de huertas, ¿no? Hortícolas, ¿no? Para el crecimiento local. También en lechería se podrían aplicar los mismos conceptos, o en la producción avícola, que hoy cada vez se ve más esto de aplicar la producción avícola en sistemas agroecológicos, ¿no? Con gallinas sueltas. También tenemos el caso de acá cerca de Bragado, que nosotros hacemos el seguimiento de nuez, un productor que tiene pecanes agroecológicos con ganadería, digamos, ¿no? También es la misma lógica, y yo les muestro esto como hay otras alternativas también posibles mientras yo maneje los principios de la agroecología, ¿no? Entonces, por otro lado, hoy veíamos justamente esto, ¿no? El aumento de la biodiversidad como uno de los principios rectores. Otro de los principios es favorecer y potenciar la fertilidad biológica de los suelos. Para eso tenemos que manejar coberturas y no usar agroquímicos. Justamente, aquí tienen algunos ejemplos. Este es el módulo de barro y siembra de avena vicia sobre trigo sin herbicidas. Fíjense que los lotes están limpios, no tienen grandes problemas de malezas. Siembra directa de sorgo sobre avena vicia sin herbicidas. Acá la avena vicia fue pastoreada, y luego que se hizo el pastoreo, se sembró en directa sin herbicidas el sorgo. Luego de que pasó ese sorgo que se pastoreó, lo importante es que quede esta cobertura, estos niveles de cobertura, que por ahí pueden ser tomados como ineficiencia de pastoreo por la mirada actual de producción, ¿no? Para nosotros es fundamental tener estos niveles de cobertura para poder volver a sembrar en directa sin tener un nacimiento importante de malezas, porque esa cobertura hace que se frene, digamos, que se limite la germinación de las malezas. Entonces podemos sembrar, esto es el mes de junio, y ahí podemos sembrar prácticamente un trigo o una cebada, digamos, sin necesidad de agroquímicos. Como les decía, muchos de esta forma de ver la agricultura con esta mirada, decía, bueno, lo más importante es decir, bueno, ¿pero qué hacen con las malezas? No tienen problemas de malezas, y bueno, en general aparecen espontáneas. Sin embargo, tratamos de utilizar diferentes estrategias, no con una única, no un cultivo de cobertura así nos soluciona parte del problema, pero nosotros utilizamos varias de estas estrategias para lograr, digamos, que las malezas no sean un problema en nuestro cultivo. Entonces, por un lado, vemos esto de ocupar nichos. Si nosotros sembramos, por ejemplo, este es un trigo sembrado con trébol, pero fíjense que en la misma operación de siembra se sembró el trigo con el trébol. Fíjense que acá el trigo ya está en el periodo reproductivo, o sea, ya está espigando. Sin embargo, el trébol está en el entresurco, con hojas bien planas, cubriendo el entresurco, que si no estarían ocupadas por malezas. Entonces ese trébol hace a su vez de competencia frente a malezas, pero a su vez también fija nitrógeno del aire, pero a su vez también luego de la cosecha del trigo queda el trébol ya nacido en el entresurco. Si no estaría ese trébol en la agricultura actual, ese entresurco estaría desnudo por sus herbicidas. Entonces eso hace que de alguna manera si hay semillas de malezas, crezcan y tengan que usar un herbicida. En este caso, luego de que el trigo cumplió su ciclo, se cosecha, la luz le entra perfectamente en el entresurco, pero el que crece más rápidamente es el trébol que ya está establecido. Pero a su vez también mantiene fresco el suelo porque no le da la radiación directa en el entresurco a suelo desnudo. Entonces eso hace que el suelo esté más fresco, se cuide la fauna edáfica, los microorganismos y demás, y luego con ese trébol se puede cosechar, se puede hacer rollos
para reservas. Hay algunos productores que han hecho silaje de trébol rojo, pero a su vez también tengo una diversidad de flores impresionante, fija nitrógeno. Pero fíjense también el tamaño, la cantidad de tallos y hojas que tiene ese trébol. Digamos, es imposible que aquí, digamos, aparezcan malezas. Entonces, todo ese año, o en los próximos 2 años, luego que cosecho el trigo, utilizo un recurso forrajero de excelente calidad, casi gratis. ¿Por qué? Porque el costo de implantación de ese trébol se lo fue asignado, digamos, al trigo, excepto los 4 o 5 kilos de trébol rojo que se puso, digamos, con el trigo, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta para pensar también formas distintas de actuar sobre las malezas, ¿no? Bueno, otro de las claves es la competencia, ¿no? Sembrar cultivos de alta competencia, como una benavicia. Fíjense cómo esta benavicia, que tiene un par de semanas de nacida, como ya la vicia está cubriendo totalmente el entresurco para evitar crecimiento de maleza, pero a su vez tiene un rápido crecimiento y tiene zarcillos, entonces va trepando sobre esos tutores que son las malezas actuales o plantas, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, cómo terminan cubriendo la vicia, digamos, esa planta que es bastante agresiva, digamos, en crecimiento, cómo va ganando competencia las malezas, ¿no? Y cómo puedo llegar a esto, después de sembrar la vicia en marzo, ya en septiembre o en octubre, fíjense cómo está la vicia, prácticamente queda vicia, con muy buena cobertura, con muy buen volumen, con muchas flores, con este mantillo de hoja seca que queda en el fondo, sobre el suelo, digamos. Entonces nosotros lo que hacemos a esto es ese volumen de 8.000, 9.000 kilos de materia seca, pasarlo todo a bosta con los animales y luego sobre eso siembro cultivos de verano. Este es el caso del año pasado en el módulo. Teníamos una benavicia, fíjense que había avena, había vicia, había algunas malezas, también algunas espontáneas, pero bueno, esto nos da diversidad, nos da un montón de polinizadores, que muchos de los cuales son enemigos naturales de plagas. Esto era el 30 de octubre, metimos los animales ese día, el 30 de octubre, con alta carga, bajo tiempo de ocupación, en parcelas, en pequeñas parcelas. Fíjense que esto al cabo de 4 días, fíjense, el 30 de octubre pasamos al 3 de noviembre, y fíjense cómo estaba. Este era el lote sin haber aplicado ningún tipo de plaguicidas. Y ahí ya estaba sembrado, fíjense que se nota la pasada de la sembradora, estaba intersembrado el sorgo con soja, 6 kilos de sorgo y 30 kilos de soja, ¿no? O sea que esto es muy factible hacerlo si tengo los animales, si tengo la disponibilidad y demás, ¿no? Bueno, hemos probado rolado, por supuesto, donde funciona muy bien. El rolado, en vez de pastorearlo rolado, y después sembramos sobre eso lo mismo, digamos, sorgo con soja. Y para eso utilizamos también algún tipo de herramientas, digamos, hemos empezado a probar herramientas para la agricultura, digamos, para este tipo de agricultura, un equipo para siembras al voleo, rolos, estos equipos que son las rejas planas, que hoy vemos bastante mucho más, digamos, en campo de productores ya, donde hacen labranza de tipo vertical, pero muy superficial para cortar las raíces de las plantas y cortarle el ciclo y poder sembrar perfectamente. Bueno, esto falta bastante desarrollo, pero hemos logrado, digamos, de alguna manera ir mejorando, ¿no? Otra de los grandes, de las estrategias que utilizamos para las malezas son siempre que haya en verano gramíneas C4 de rápido crecimiento, pero no solamente gramíneas, sino mezcla de gramíneas con leguminosas, sorgo con soja, maíz con soja, maíz con vicia, sorgo con vicia. En este caso es un sorgo forrajero con soja. Fíjense que viene perfectamente, tenemos 2 estratos diferentes de hoja, una intercepción de la radiación fenomenal, está fijando nitrógeno la soja. Bueno, en este caso es para pastoreo, pero aquí hay un maíz que también tiene soja y vicia. El maíz se cosecha, la soja o la vicia son cultivos acompañantes, cultivos de servicios. ¿Por qué lo necesitamos poner ahí? Porque después del sorgo, después del maíz,
generalmente en nuestra zona hacemos una cebada o un trigo. Si yo hubiera puesto un sorgo o hubiera puesto un maíz solamente, ahí hubiera ocurrido que ese cultivo de verano hubiera tomado todo el nitrógeno que había en el suelo. Por consiguiente, el siguiente cultivo, que va a ser otra gramínea, se va a quedar, seguramente va a presentar síntomas de deficiencia de nitrógeno. Entonces, nosotros acompañamos todos los cultivos con muy buena cantidad de leguminosas. ¿Para qué? Y para este sorgo y este maíz tomó el nitrógeno que dejó el cultivo de cobertura, digamos, la avena vicia. Entonces, este nitrógeno que va a ser incorporado por la soja o por la vicia dentro del cultivo de verano va a ser aprovechado por el trigo siguiente. Entonces, de esta manera vamos generando una idea de que siempre vamos a tener muy altos niveles de nitratos en el suelo bajo estas formas de producción, ¿no? Y eso lo medimos a través del NaN, el nitrógeno potencialmente mineralizado, donde hemos visto unos aumentos muy importantes de niveles de NaN en el suelo cuando pensamos los sistemas de esta manera, ¿no? Otro de los puntos de las estrategias es el pastoreo, digamos, ¿no? Siempre las plantas espontáneas van a estar. Lo que nosotros logramos con esto es ir digamos, desarrollando estrategias para que esas plantas crezcan menos, semillen menos, florezcan menos. Por consiguiente, en el suelo cada vez va a haber menos banco de semillas, digamos, de espontáneas, ¿no? Entonces, si se nos escapan algunas dentro de los cultivos, también tenemos a los animales para que se coman esas flores o esas plantas que vienen naturalmente. Para eso lo que tenemos que hacer es pastoreo de alta carga, vuelvo a decir lo mismo, alta carga, bajo tiempo de ocupación, para evitar efectos de pisoteo, digamos, que nos afecten la estructura del suelo o la porosidad. Entonces, de esa manera obligo a los animales a comer todas las especies de plantas, pero a su vez también, de alguna manera, no logramos, digamos, que haya efecto, digamos, del animal sobre el suelo. Pero a su vez usamos otra estrategia dentro de los animales, que es la suplementación de los animales con afrechillo de trigo. Afrechillo de trigo o cualquier otra subproducto de la industria o grano. Fíjense que ahí estamos aplicando el afrechillo sobre el alambre eléctrico. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Y con esto mejoramos la nutrición de los animales, ¿no? La dieta. Entonces, si mejoramos la dieta del animal, está más balanceada, tenemos mayor producción de carne, que es muy interesante eso para el productor. Pero a su vez estamos incorporando muchísimos nutrientes al suelo. Una tonelada de afrechillo tiene el equivalente a 75 kilos de diamónico, de fosfato de diamónico en contenido de fósforo, digamos, ¿no? Pero aparte el afrechillo aporta calcio, magnesio, cobre, hierro, zinc y otros nutrientes que los fertilizantes actualmente que hay en el mercado prácticamente no aportan esos nutrientes, y los cultivos lo están continuamente extrayendo. Entonces, es muy buena estrategia para que el animal los consuma. Parte de eso, obviamente, van a pasar a producción, pero parte de eso también van a ser reciclados a través del bosteo y la orina del animal. Entonces, eso es lo que buscamos cuando los animales tienen que estar en la parcela, digamos, orinando y bosteando en la parcela. Para eso es bueno que la suplementación se produzca, esté en la parcela, se dé en la parcela, y si puedo poner el agua en la parcela, muchísimo mejor también. Entonces, cada vez que suplementamos, o sea, si hacemos un suplemento diario, tenemos que darlo siempre en la parcela y no en el filtro. Como les decía también, nosotros tenemos estrategias para aumentar la biodiversidad implantada. Hasta ahora vimos mucho de lo implantado, pero también toda aquella que es asociada a los cultivos, que es generar corredores biológicos dentro de los lotes para que ahí se desarrolle o haya alimentos, flores, néctar, polen, para muchos, de alguna manera son polinizadores, pero también se comportan como controladores biológicos de plagas, vaquitas, ahí anidan y demás, para que tengamos a esa fauna benéfica cerquita de los cultivos. Entonces, si aparece o hay una aparición de alguna plaga
a un pequeño foco, enseguida están los controladores biológicos cerquita del cultivo y eso hace que, en definitiva, prácticamente hoy nosotros tenemos muchas mediciones de este tipo en el módulo, de poblaciones de distintas funciones que tienen los distintos artrópodos, y vemos cómo está mucho más equilibrado, donde no hay una que se transforma en plaga rápidamente. Generalmente están muy bien controlados y muy estabilizados, y eso es gracias a la biodiversidad que tenemos en los sistemas. Bueno, algunas fotos de los cultivos. Fíjense que los cultivos prácticamente no tienen maleza, no tienen problemas de fertilidad del suelo, cubren muy bien los entresurcos, muy buenos resultados. Para tener una idea, digamos, de los resultados, bueno, arrancamos, como les decía, en el 2011, el sistema agroecológico, el sistema actual que venimos comparando ambos sistemas. Es difícil de comparar porque hacemos diferentes cultivos, es una secuencia de acá de 9 años, casi donde hemos hecho todos estos cultivos, 13 cultivos en 9 años, donde fíjense que los agroecológicos son todos mezclas de especies, todas mezclas de especies, de gramíneas con leguminosas, y en los sistemas actuales de producción es siempre un cultivo, avena, soja, trigo, avena, soja, trigo. ¿Qué producto se obtuvo de hacer ese cultivo? Si se obtuvo carne es porque se utilizó como forrajero, y esta es la producción de carne, la producción de grano en rendimiento, kilos por hectárea de grano, kilos por hectárea de carne, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer una evaluación, ¿cuál de los dos rinde más? Es difícil de ver porque son distintos cultivos, obviamente, son pensados de diferente manera las rotaciones. Pero fíjense, año 2012, 2014, 2016, 2019, son los años que siempre hubo trigo, tanto en el agroecológico como en el modelo actual de producción. Entonces, el primer trigo que se hizo en el modelo agroecológico rindió 2.900 kilos. Fíjense que ustedes, el sistema agroecológico, lo único que se hace es, se pone la semilla en la sembradora, se siembra y no se hace más nada hasta la cosecha. No se usa insecticida, ni cura semillas, ni herbicidas, nada, ni fertilizantes. Entonces, y en el sistema actual de producción, sí, cura semillas, herbicidas, fungicidas, insecticidas en algunos casos. Fíjense que el primer año, sí, bueno, el sistema se estaba adecuando, ¿no? 2.900 contra 3.600 kilos, hubo 700 kilos de diferencia. En el año 2014 ya rindió lo mismo, el trigo agroecológico que el no agroecológico, 3.800 kilos los dos. En el año 2016, que fue un año seco, un año de pocas lluvias, el agroecológico rindió más que el sistema actual de producción. Bueno, en el 2019 rindió al revés, ¿no? El sistema actual rindió un poquito más que el sistema agroecológico. O sea, yo considero que los rendimientos varían y hay años que va a rendir más uno y años que va a rendir más el otro, o hay años que rinden lo mismo, digamos. O sea, no por pensar que estamos haciendo agroecología vamos a caer en los rendimientos, ¿no? Y eso es lo importante. Pero si le ponemos número a todo esto, que son los costos directos de producción, el ingreso que obtiene del rendimiento por el precio, los costos directos que son todo lo que son insumos, labores, cosecha, gastos de comercialización, yo puedo ver cada uno de estos cultivos. Se me hizo gigante este gráfico, porque cada vez tenemos más cultivos, pero yo les quiero mostrar algunas cuestiones, que son estas 4 flechas rojas, en que aparecen, fíjense, en celeste es el ingreso bruto que tiene el productor, rendimiento por el precio. Una vez que paga todos los costos directos, que es la línea Bordeaux, la diferencia entre las dos es el margen bruto, que es la plata que le queda en el bolsillo al productor aproximadamente, ¿no? Por haber hecho ese cultivo. Entonces tenemos 3 márgenes brutos, 4, perdón. En este caso, están marcando las flechas rojas, son 4 márgenes brutos negativos. ¿Qué ocurrió acá? ¿Y dónde ocurrió? Ocurrió solamente en el sistema actual de producción. En el agroecológico, ni desde el primer cultivo que hicimos agroecológico, el margen bruto fue negativo. Y justamente es porque ese rendimiento, muchas veces los rendimientos, en la zona que estoy yo, ¿no? Muchas veces los rendimientos que obtiene el productor no se logran cubrir los gastos generados en ese cultivo. Por consiguiente, al otro año los productores chicos, los productores que no tienen espalda financiera, al otro año les cuesta muchísimo volver a sembrar. Entonces, de esta manera,
el sistema actual de producción es mucho más riesgoso para el productor chico que los sistemas agroecológicos. Esto, digamos, yo puedo acumularlo en estos 9 años que venimos trabajando. Dice, bueno, si yo acumulo el ingreso de cada uno de estos cultivos a lo largo de los 9 años, el costo de cada uno de los cultivos, lo voy haciendo una sumatoria, logro esto, digamos, este gráfico, donde el verde más oscuro es el agroecológico, el verde más clarito es el sistema actual de producción. En el ingreso neto prácticamente no hay diferencia, fíjense que son $5.700 contra 5.600. ¿Por qué son iguales? Y porque no hay diferencia de rendimiento, y es el mismo precio de mercado, entonces los ingresos son los mismos. ¿Dónde está la diferencia? Un 50% menos de costo tiene el productor agroecológico. ¿Y cuál es esta diferencia? Y justamente es la compra de los insumos, los fertilizantes, los plaguicidas, vamos, que da esta diferencia en los costos. Entonces, si yo descuento, digamos, al ingreso, le descuento los gastos, me da la plata que le queda al bolsillo al productor. Y en este caso, con estos valores, con estos rendimientos que nosotros hemos tenido, tenemos un 150% más de ganancia de un productor agroecológico. Esto es una serie de 9 años, no es un cultivo, no es un caso particular, son 9 años, 13 cultivos, digamos, donde hemos logrado tener estas diferencias, digamos, pero esto se da gracias a cómo escalonamos, cómo pensamos en la rotación, cómo pensamos en el diseño de la secuencia de los cultivos, los policultivos y demás, ¿no? Hay otra cuestión muy importante vinculado a los productores, que es, bueno, por cada dólar que el productor invierte en un sistema o en el otro. Entonces, en el sistema actual de producción, por cada dólar que el productor invierte, digamos, para hacer un cultivo o una producción, el retorno de esa inversión es de un 35%. Y es más o menos lo que dicen los libros. De cada dólar voy a tener después 1,35 dólares después que termine ese cultivo. Esto es un 35%, como si pusiera la plata en los dólares a interés a un 35%. Y yo lo veo en dólares, es altísimo, es muy buena rentabilidad. Pero si yo lo comparo con el sistema agroecológico por cada dólar que utiliza, la rentabilidad es de 130%. De 35% del sistema actual de producción, la rentabilidad en el sistema agroecológico es de 130%. Es como poner los dólares de interés en el banco al 130%. Es una enormidad. Y esto es lo que tiene que ver, porque muchas veces los productores están limitados en capital. Entonces es muy bueno que esa rentabilidad del capital invertido sea alta. Por eso es muy importante también para los productores chicos, que tienen menos capital, entonces la rentabilidad por cada dólar que invierten tiene que ser alta. Entonces, esto no es fácil de ver, y mucho menos si es fácil de ver para aquellos que no conocen la agroecología. También se puede medir todas estas cuestiones en términos energéticos. Todos los insumos que el productor compra, labores, cosecha, se puede pasar a términos, en vez de ser en valor dinero, lo puedo hacer en términos de costo energético. Megajoule por hectárea. ¿Cuántos megajoule por hectárea necesita de energía un sistema productivo y el otro? Entonces, en nuestro caso, cuando analizamos estos sistemas, fíjense que el sistema, lo que está en amarillo es el costo energético del sistema actual de producción. Sí, hay variaciones anuales, pero sí sabemos dos cosas. Por un lado, que el sistema actual de producción requiere muchísima más cantidad de energía, es lógico, por los insumos químicos, ¿no? Y el sistema agroecológico requiere muchísima menos cantidad de energía para producir. Pero vemos otra cosa muy importante, el sistema actual de producción, esta línea punteada, vemos que cada vez necesita más energía para mantenerse productivo. Fíjense que esto es una línea ascendente, y si yo lo proyecto más allá, cada vez va a necesitar más energía para mantenerse productivo. Y fíjense lo que ocurre en el sistema agroecológico, cada vez necesita menos energía para mantenerse productivo.
Y bueno, y piensen que que la energía hoy está en términos de valor de petróleo, digamos, ¿no? Entonces, estas cuestiones vinculadas, digamos, a estas cuestiones tienen mucho peso, ¿no? Pero no obstante eso, también tenemos que ver cuál es la eficiencia que hace cada uno de esos sistemas, ¿no? Esa eficiencia energética, que es la cantidad de energía producida como alimento sobre la que necesita para producirse ese alimento. Entonces, para hacer algo global, digamos, y algo rápido, fíjense que en el sistema agroecológico, luego de pasar todos estos cultivos, por cada unidad de energía que necesita el sistema, está produciendo 7,6 unidades de energía como alimento en el sistema agroecológico. El sistema actual de producción, por cada unidad de energía que utiliza, está produciendo 3,5. O sea, es mucho más ineficiente el sistema actual de producción. La mitad. 7,6 contra 3,5. O sea, los sistemas agroecológicos en términos energéticos son muy eficientes. Y como para ir cerrando, para ir terminando, para no extenderme demasiado más, porque ya llevo bastante, discúlpenme, analizamos también algunas cuestiones vinculadas al ambiente. Entonces, nosotros luego de 6 años de haber iniciado la producción, con esta forma de producción y como les comentaba, hicimos un muestreo muy interesante de suelos, digamos, por ambiente y demás, y vimos que si bien era todo un mismo lote en su momento y lo dividimos en el año 2010 y tomamos esas decisiones, fíjense que el sistema agroecológico hoy tiene estadísticamente significativa esa diferencia, un 26% más de nitrógeno total acumulado en el suelo. O sea, tenemos una caja de ahorro muy importante en ese suelo. Pero también tenemos carbono orgánico del suelo, un 20% más, significativo estadísticamente también. O sea, cómo esa forma de producción incrementó el nitrógeno total en el suelo, incrementó el carbono orgánico del suelo a un valor muy alto. O sea, estamos secuestrando el carbono del ambiente y poniéndolo en el suelo. Y ustedes piensen que lo estamos comparando con un sistema de siembra directa de buenas prácticas agrícolas. No estamos comparándola con un sistema degradado. Y bueno, eso significa también, digamos, que estas formas de producción agroecológica nosotros quisimos en principio fortalecer los procesos biológicos, justamente eso estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se incrementó un 18% el carbono de la biomasa microbiana. O sea, si hay más carbono en la biomasa microbiana, significa que hay más microorganismos trabajando o funcionando en ese suelo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y creo que como propuesta ambiental también, ¿no? Porque el carbono orgánico del suelo es carbono que secuestramos del aire y tenemos menos impacto de esos gases de efecto invernadero. Pero a su vez también, al tener más materia orgánica, más nitrógeno, tenemos mucho más nutrientes dando vuelta para los cultivos en el suelo, pero a su vez también tenemos más microorganismos que aceleran esos procesos biológicos naturales. Pero a su vez también ese carbono orgánico del suelo genera mejor porosidad, mejor estructura de los suelos, mejor infiltración y almacenaje de agua en el suelo. O sea, son cuestiones muy fuertes y que la hemos visto, y si metemos la pala en un sistema o en otro, hay una diferencia muy grande. También podemos medir esos procesos naturales que están ocurriendo en los sistemas agroecológicos a través de la actividad enzimática de los suelos, ¿no? Entonces vemos que una gran cantidad de enzimas que se miden o que se pueden medir, que tienen, digamos, vínculo directo con los procesos naturales para no sé, por ejemplo, para poner a disposición nutrientes para las plantas. Fíjense que las enzimas en el suelo crecieron un 70%, otra un 40%, otra un 48%, otra un 55%, comparado con el sistema de siembra directa y buenas prácticas. O sea, fíjense cómo los sistemas agroecológicos son muy interesantes para abordarlos, para el productor, muy interesante para el agrónomo, para poder pensar sistemas diferentes. Y bueno, y para ir finalizando, hago un pequeño resumen, digamos, de esta presentación, donde la agroecología es un enfoque multi e interdisciplinario que ofrece un marco para rediseñar un nuevo sistema agroalimentario, agropecuario, como quieran llamarlo, ¿no?
pone énfasis también, ¿no? Y es muy importante esto, yo lo intenté al principio definir, pero bueno, pone énfasis en canales cortos de comercialización, o sea que la producción esté cerca del lugar de donde está la demanda, ¿no? Que son la población, los consumidores y demás. Contribuye al rediseño a nivel de finca, paisaje y a la construcción de redes alimentarias sostenibles, ¿no? Con la agroecología se producen otras formas de vínculos, de construcción, de redes, de acercamiento entre los productores y los consumidores. ¿Qué es ese trabajo en red, ¿no? Entre agricultores, ciudadanos, instituciones, que se convierten en herramientas, digamos, políticas que impactan en la toma de decisiones. Y también la agroecología puede ser una herramienta para integrar los sistemas agroalimentarios y los espacios locales con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, sobre todo eso, ¿no? Es muy importante, partiendo de un modelo de producción y consumo ecológico. Y así, para finalizar, lo que nosotros tratamos de hacer es pensar que la agroecología se co-construye, digamos, la construcción de la ecología, de la agroecología, tanto de la producción como de los alimentos producidos por la agroecología, es una construcción colectiva, digamos, entre todos, entre organizaciones, productores, agrónomos, veterinarios, o sea, la comunidad científica, las escuelas. O sea, entre todos se construye esta nueva forma de hacer agricultura. Bueno, lo dejamos acá. Les voy a poner, tenía algunas para mostrar más, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Les muestro acá, si ustedes quieren, mis contactos. Tenemos un Instagram nuestro, digamos, donde colocamos muchas de las informaciones que generamos, así que los invitamos a unirse. Pero bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Martín. Muy interesante todo lo que planteas, muy impactantes algunos números, ¿no? La verdad que muy bueno y muy lindo eso que decías al final de que en realidad es algo para construir entre todos la agroecología. Exacto, sí, es así. La verdad que sí. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere escribirla en el chat o si quiere abrir el micrófono. Vamos a abrir un espacio para interactuar. Buenísimo. Bueno, mientras tanto, bueno, muchas gracias Martín por tu presentación muy completa y la verdad que, como dice Andrea, los números son necesarios y están muy claros y bueno, vamos a tratar de que bueno, hay poca información y está bueno poderla difundir esa información y son 10 años de trabajo, que no es tampoco un ciclo y eso creo que hay que valorarlo mucho, porque bueno, creo que es lo más, digamos, lo más discutido dentro de la producción agropecuaria, así que muchas gracias por compartir toda esa información. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, no sé si por ahí alguien quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta, puede habilitarse el micrófono o puede escribir en el chat. Sí, Claudio. Claudio Sarmiento levanta la mano para hacer una intervención. Ahí estamos. Bueno, hola a todos, hola Martín. En una situación donde los campos están agriculturizados, ¿no? ¿Cómo ves si han tenido experiencia en los arranques de la transición agroecológica cuando todavía es difícil la incorporación del animal? En general es algo que por lo menos acá renegamos mucho por toda la pérdida de infraestructura que ha habido y la descapitalización. La mayoría, bueno, con muchos campos han perdido sus rodeos animales. Y, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Han tenido experiencias de muchos años de agricultura extensiva sin la presencia ganadera? Si han tenido experiencia, ¿cómo les ha ido con eso? Sí, tenemos casos.
Y es cierto, esa es una limitación muy, muy importante. Por eso a veces nosotros tenemos productores que tienen ganadería y otros que no tienen, donde también estamos trabajando, ¿no? No es tan fácil, no obstante, el productor que tiene, que cambió o tiene ya la cabeza de otra manera y quiere cambiar realmente, pues muchas veces la transición agroecológica es más de la cabeza que del sistema. Entonces, eh, aquel productor que ya, tenemos muchos productores que son hijos de productores, por ejemplo, ¿no? Que ahora están tomando, digamos, las riendas de sus campos, porque los padres ya están, digamos, retirándose y demás. Y muchas veces ahí se encuentran bueno, que el padre no producía agricultura continua, donde ya no tienen aguada, ni mangas, ni corrales. Sin embargo, empiezan a decir, bueno, yo de alguna manera me tengo que hacer animales y avancian hacia eso. Entonces tratan de reconstruir, de conseguir animales, primero a capitalización, para irse quedando con algunos animales, o empiezan a comprar terneros. Hay opciones, y otros que no pueden. Muchos de esos no pueden también porque están cerca de ciudades y tener animales cerca de ciudades a veces también por cuestiones vinculadas al robo, no pueden. Entonces nosotros tratamos de avanzar con los procesos de acuerdo a los objetivos que tiene el productor y acompañar al productor como puede. Entonces, si el productor no tiene animales, y tratamos de avanzar hacia procesos agroecológicos que por ahí tardan más, por ahí empiezan a tener otros objetivos, hacen los cultivos, digamos, eh, por ejemplo, de avenas vicias o de cultivos o policultivos, pero piensan, en vez de producir, digamos, de usarlo para animales, hacen semillas para otros productores, por ejemplo. Entonces, le van buscando la vuelta, digamos, como para que aquel productor que no tiene o no puede, también pueda tener, empiece a desarrollar, digamos. Lo que no sabemos es si un productor que no tiene ganadería se va a poder independizar totalmente de los insumos y si va a lograr sostener los rendimientos. Eso es lo que todavía no sabemos, pero el que hoy ya pasó y tiene animales, tenemos muchos casos de productores que hoy prácticamente tienen los mismos rendimientos, eh, cambian los sistemas, por supuesto, ¿no? Porque se vuelven un poco más ganaderos, pero en rentabilidad están mucho más, o sea, lo que es margen bruto, por ejemplo, están mucho más altos que lo que cuando venían haciendo agricultura continua. Entonces no es tan sencillo, no es una pregunta tan fácil de responder, pero al menos con algunas estrategias vamos avanzando, ¿no? Por más que no tenga animales, por más que no tenga alambrados. Y después con el tiempo se va viendo, ¿no? Porque los productores a veces lo ven hoy como algo muy limitante, pero capaz dentro de 3 o 4 años empiezan a aparecer, no tienen oportunidad de conseguir animales y meten animales. No sé si te contesté mucho, Claudio, pero No, es que es difícil. es así, tampoco hay una respuesta única, pero por ahí las experiencias de ustedes está bueno. Aquí en la Sí, zona, bueno, como en todos lados, ¿no? La agriculturización avanzó mucho y es uno de los obstáculos a veces. No obstante, bueno, lo que vos decías, sí, a la mí me gente va parece que la zona de cambiando ustedes es y mucho, mucho más difícil. O sea, ha perdido mucho más, o hace más tiempo que se perdió la agricultura ganadería. Creo que en la zona nuestra todavía hay muchos productores que tienen ganadería. Entonces, por ahí la tenía media arrinconada o en los lotes no agrícolas, y entonces por ahí hacía el engorde de feedlot, pero eso va cambiando. Va cambiando.
Marcelo. Sí, Marcelo ha levantado la mano. Hola, Claudio. Lo ayudo un poquito de Claudio, que fue profesor mío varias veces. Hola, Marcelo. Estoy en eso yo. Estoy en eso. Cada chapa de tanque pagué 12.600 pesos más IVA. Una lona para un tanque de 10 chapas sale 150.000 pesos. Una bomba china, no alemana, la pagué 60.000 pesos, no sé cuánto me va a durar. Cada pantalla sale 22.000 pesos y una bomba de 1.200 litros lleva 2 pantallas y una bomba de 8.000 litros le puse 11 pantallas de marca, bueno, de la marca. La perforación en 6 pulgadas sale 7.000 pesos y en 4 hice. O sea, te ayudo a tu pregunta. Aparte de toda la parte mental, hace falta mover la chequera bastante. Ayer pagué unas llaves marca Tigre de PPL, 1.000 pesos. Y las de bronce las pagué 4.200, salida de tanque. La barra de hierro está en más de 1.500 pesos y cada malla encima 4.000 y pico porque hice tanque con lona y tanque con piso. Y el metro cúbico sale 10.000 pesos del H21 cemento. O sea, ahí te tiré unos números para armar una aguada. Ahora, una pregunta para Zamora. Tuve una conversación esta semana con un comerciante y un ex profesor mío y yo como productor administrador de un establecimiento. Ellos me vinieron a ofrecer de incorporar con la semilla ciertos microorganismos, hablemos Azospirillum, Pseudomonas, Tricoderma, bueno. Y yo le dije que con lo que había aprendido de Sarmiento y ustedes, lo incorporaba con agrobiodiversidad, que la estoy haciendo. Ahora, se me acabó un poquito la conversación porque yo con lo que pongo y a toda la lista que hizo usted ahí, me gustaría saber si hay estudios de eso. Con lo que yo hago, ¿cómo fomento esa microbiología del suelo que ellos me vienen a ofrecer que yo incorpore a la semilla? No sé si me explico lo que yo quiero decir. ¿Hay estudios de eso? Así como usted decía, trigo, avena, vicia, bla, bla, decir, bueno, con esto fomentamos esta microorganismo de suelo para que después ponga tal cultivo que se lleva bien, ese cultivo tiene receptores ahí en esa rizósfera. ¿Me entiende a dónde apunto la pregunta? Sí, perfecto, sí. Lo que siempre hablamos cuando damos las charlas, los cursos, es que dentro de la agroecología no hay recetas. Entonces, nosotros sabemos que lo que hay que hacer es fomentar los procesos biológicos. ¿Por qué? Porque todos los procesos biológicos están dados por microorganismos. Entonces, si vos querés poner a disposición nutrientes para las plantas, tenés que tener los microorganismos que estén funcionando. El otro día yo tomé un curso con, no sé, Luis Wall, que es un microbiólogo de la Universidad de Quilmes, se dedica mucho a estudiar la microbiología del suelo, y él decía que también ocurrió cuando otra microbióloga vino acá a Marru, que los procesos esos naturales se minimizan mucho con los plaguicidas, con los fertilizantes, básicamente, con los fertilizantes químicos. Entonces, cuando nosotros salimos de un sistema que usa mucho químico, y salimos y decimos, bueno, no usamos más, y a partir de ahora queremos los procesos biológicos, y bueno, ahí al principio no van a estar, o van a estar minimizados y va a costar ponerlo en funcionamiento. Entonces, a mí me parece que es una buena estrategia, no sé, Claudio, quizás tenga otra experiencia, pero a nosotros nos funciona bien cuando aplicamos esos productos biológicos de microorganismos en las primeras etapas de la transición. En las primeras etapas de la transición, como que le damos un empujoncito. No son mágicos, pero por ejemplo, nosotros tenemos datos, yo tengo datos de ensayos en campo de productores. Sí, tengo varios de micorrizas, de pseudomonas. A mí, si yo te tengo que tirar uno, yo elegiría pseudomonas o últimamente está funcionando muy bien en campo de productor Gluconazotobacter, en nuestra zona. Gluconazotobacter es uno bastante más nuevo que Azospirillum, por ejemplo.
y que lo han probado varios de los productores nuestros cuando arrancaron la transición y muy interesante. Apuntando a mejorar el rendimiento, un poco el rendimiento, tampoco está hecho un estudio de decir, bueno, qué pasó con ese mecanismo después, si tuvo algún otro efecto distinto a ese incremento de rendimiento, si mejoró la enraización, seguro sí, pero yo lo usaría como buena estrategia para el inicio de la transición. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, en realidad hay dos preguntas en el chat, una de Analía Frandino que dice, Martín, ¿existen experiencias de policultivos o alternativas de manejo agroecológico en zonas más semiáridas o áridas? Y otra pregunta que hace la misma persona ahí seguida, ¿existe algún INTA de estas regiones más secas que trabaje en agroecología en la región centro y norte del país? Bueno, vamos con la primera parte. Sí, experiencias de policultivos en zonas más secas o semiáridas o subhúmedas. Sí, hay en todos lados. El tema es las estrategias que utilizo para que me funcionen y las especies y las variedades que voy a usar de cada uno de esos que sean adaptadas a la zona. Por eso nosotros decimos, no queremos dar recetas, decir, no, el trigo con trébol es la solución ni la avena avisa es la solución. Generalmente es como un caballito de batalla la avena avisa, funciona bien, pero bueno, si no es avena, puede ser centeno, ¿no? Un centeno vicia andaría muy bien para una zona semiárida. No andaría bien un trigo con trébol rojo, quizás sería mejor algún otro tipo de trébol, o merilotus, que son, acá en la zona más del oeste de la provincia de Buenos Aires, contra la Pampa, usan merilotus dentro del trigo y está funcionando, ¿no? Porque es mucho más rústico. Y habría que evaluar distintas alternativas, y para eso lo engancho con la segunda parte de la pregunta, es que debería haber sí o sí instituciones, INTA, universidades que empiecen a probar estas cuestiones. O tener módulos, hay módulos, ¿no? En Marco Juárez hay módulos, en Oliveros hay otro módulo, o sea, bueno, creo que en Córdoba hay un par de módulos más, que en realidad lo que deberían hacer es justamente eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son las mejores combinaciones de... Lo que sí tiene que haber, yo estoy convencido de que tiene que haber siempre en todos los cultivos mezcla de gramínea con leguminosa. Porque la leguminosa no solamente aporta la fijación biológica, ¿no? La leguminosa, hay estudios básicamente de franceses que trabajan sobre los efectos que tiene la integración entre las raíces de la gramínea y la leguminosa. No sucede si están las gramíneas solas o las leguminosas solas, solamente ocurre cuando están juntas, que es poner a disposición otros nutrientes, como zinc, como fósforo, digamos, de formas no disponibles a disponibles. Ocurren solamente cuando están mezcladas las dos. Entonces, para mí eso es fundamental. Aparte de otras cuestiones, ¿no? De que compiten con malezas, que le dan biodiversidad, flores, calidad de forraje, ¿no? Hay muchas cuestiones que se deben trabajar todavía e investigar. Creo que hay que hacer fuerza, o que los productores demanden ese tipo de a las instituciones, digamos, de ciencia y técnica, que demanden ese tipo de información. Muy bueno, así es. Es nuestra responsabilidad como instituciones poder brindar ese servicio, ¿no? Bueno, después Flavia Ronchi pregunta si tienen experiencias en uso de la biodiversidad animal, bovina, ovina, etcétera, para reducir el uso de insumos mayormente antibióticos y antiparasitarios y aprovechamiento de la adaptación de las razas o rodeos en cada zona. O si conocen grupos de investigación que estén trabajando en eso. Pregunta Flavia.
Lo mismo que ocurre cuando hablamos de biodiversidad de plantas, sería sumamente interesante que los productores empiecen a biodiversificar también en tipos de producciones ganaderas. Conozco algunos casos, no hay muchos, por ejemplo, de que asocian bovinos de carne con ovinos y en algunos casos también con ponedoras, ¿no? con gallinas. Eso está bueno, digamos, ¿no? Eso aumenta un montón la biodiversidad. No hay grandes cantidades de esas experiencias, pero son experiencias muy útiles. Y bueno, lo mismo sucede con razas, por ejemplo, de bovinos no criollos, ¿no? Hay algunos casos, me está dando justo el sol, hay algunos productores que están haciendo están empezando recién a trabajar con vigor híbrido, digamos, con como razas británicas con criollas, ¿no? Entonces, le puede dar más rusticidad, digamos, a la ganadería. Con respecto a la problemática de los antibióticos y de los antiparasitarios, antibióticos no tengo tanta experiencia, pero sí con antiparasitarios. Hay mucha gente que está trabajando cambia la forma de pensar, digamos, el plan sanitario, digamos, que en muchos casos es por calendario, digamos que son 2 veces por año desparasita a todos los animales, con ivermectina, que es la que más se queda, digamos, residuo en bosta. Cambian a otros, que ya hay muchos en el mercado, muchos productos que no afectan al escarabajo torcolero, por ejemplo. Entonces, cambiando los principios activos y haciendo una aplicación solamente en los momentos que se necesita, haciendo análisis de huevo en el HPG, digamos, en bosta, van mejorando. Pero también se mejora mucho cuando vos haces un pastoreo rotativo intensivo, digamos, con cambios diarios de parcela o cada 2 días, donde el animal no vuelve, digamos, a la parcela durante un tiempo determinado. Eso también ayuda mucho, digamos, a que no aparezcan tantos problemas de parásitos. Y por otro lado, hay muchos o algunos, no digo muchos porque son menos, están usando homeopatía para controlar muchas veces.